Flavio Josefo era un sacerdote judío, fue fariseo y llegó a ser comandante. Contó con detalles sobre la destrucción de Jerusalén después de Cristo. Gracias a sus escritos nos podemos enterar del contexto histórico sobre la historia judía que no están registradas en otros historiadores. Antes de continuar, suscríbete al canal Rosario Te Cuenta, dale like y comparte, así me ayudarás mucho a seguir haciendo más videos. ¿Cómo fue destruida el templo de Jerusalén después de Jesús? Detallada por Flavio Josefo. Flavio Josefo nació en el año 37, en el primer año del reinado del emperador romano Calígula. Le gustaba leer la ley mosaica antes de ser fariseo. Era un sacerdote judío, fue fariseo y llegó a ser comandante militar del Sanedrín. En el año 67 después de Cristo, Flavio Josefo participó en la revuelta judía, pero fue derrotado en Galilea. En aquel entonces Flavio Josefo era un comandante romano que reconocía que las tropas romanas eran superiores. Sin embargo, gracias a sus escritos, nos podemos enterar del contexto histórico sobre la historia judía que no están registradas en otros historiadores. Es interesante saber que Josefo fue un testigo presencial de la destrucción de Jerusalén y su templo, así como algunos hechos que ayudan a entender el cumplimiento de algunas profecías de la Biblia. Su obra más antigua es La Guerra de los Judíos, que es un repaso de la historia judía desde la conquista de Jerusalén por Antíoco Epifanes del siglo II a.C. hasta la revuelta del año 67 después de Jesús. Esta guerra terminó en el año 73 después de 33 años de la muerte de Jesucristo. En el año 66 después de Cristo, las facciones radicales judías querían liberarse del yugo romano. Es por eso que Roma envió legiones comandadas por el gobernador de Siria, Cestio Galo, con el objetivo de parar la rebelión y castigar a los rebeldes. Las legiones romanas llegaron a Jerusalén y causaron estragos en los arrabales y acamparon alrededor de la ciudad amurallada de Jerusalén. Flavio Josefo contó en su obra con detalles cómo los soldados romanos empezaron la destrucción del templo de Jerusalén. Los soldados romanos usaron el método del testudo o tortuga, uniendo los escudos formando un caparazón como de la tortuga para que las flechas no los dañen. Josefo cuenta que Cestio Galo se retiró repentinamente él y su ejército de la ciudad de Jerusalén. Y este suceso también se relata como profecía en Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 22, que fue escrita entre el año 56 y 58 después de Cristo. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí; y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Josefo en su obra cuenta que conforme a las instrucciones que dio Jesús años antes, sus fieles seguidores huyeron de la ciudad, librándose del terrible sufrimiento que pronto vendría. En el año 70 regresó el ejército romano, comandado por el general Tito, a conquistar Jerusalén y su grandioso templo. Dentro de Jerusalén existían facciones de poder, existían problemas internos, y muchos deseaban que entraran los romanos con la ilusión que su entrada los iba a librar de tantas calamidades, porque dentro ya existían baños de sangre por el poder. Josefo llamaba a los insurgentes ladrones, porque destruían las propiedades de la gente opulenta, y mataba a los que eran sospechosos de estar de parte de los romanos. Había una guerra civil que era insoportable. Josefo cuenta que dentro de Jerusalén los sediciosos luchaban sobre cadáveres en las calles, saqueaban, asesinaban por comida y por riqueza. El pueblo de Jerusalén estaban afligidos. El pueblo de Jerusalén estaba afligido. Tito quiso que los judíos se rindieran para salvar sus vidas. Sin embargo, Tito cercó la ciudad con estacas puntiagudas
y esta parte de la historia ya se había registrado años antes como profecía en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 43. Los que se quedaron en la ciudad, los que no huyeron, no podían escapar ya, y el hambre era demasiado para todos. Tito llegó a tomar Jerusalén. Flavio Josefo después contemplaba las sólidas murallas y las torres fortificadas y dijo: Dios ha sido el que expulsó a los judíos de estas defensas. Murieron más de 1 millón de judíos, cumpliendo así lo que dice en la Biblia en Lucas capítulo 21, versículos 5, 6, 23 y 24. Esta es una parte del libro de Flavio Josefo, donde cuenta la toma del templo de Jerusalén. Si te gustó este video, me ayudarías mucho compartiendo y suscribiéndote al canal Rosario Te Cuenta.